El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:05 en la mañana, gracias por la sintonía. Comenzamos con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Y les propongo hablar de los temas políticos, particularmente lo que está pasando en Quito. Hay una crisis institucional hoy en Quito, y está claro, en la municipalidad. O sea, esa crisis no se puede tapar con un dedo, está ahí. Hay un divorcio entre el Ejecutivo, que es el alcalde, y el Legislativo, que es el Consejo. Las sesiones accidentadas de las últimas semanas, los pedidos de renuncia al alcalde por parte de varios concejales, la negativa del alcalde a renunciar, la investigación que sobre el alcalde y otros lleva adelante la Fiscalía General del Estado. ¿Qué pasa con Quito? Le pregunto al doctor Augusto Barrera, ex alcalde metropolitano que está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Un saludo a los tiempos que le veo y un saludo afectuoso a quienes nos escuchan y nos miran. A usted, doctor, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo ve la crisis institucional hoy en la capital? Realmente con preocupación, con indignación, con tristeza, como todos los quiteños. Efectivamente, como usted señala, estamos llegando, me parece a mí, a una condición complicada en donde la ingobernabilidad política comienza a tener unos efectos concretos en la calidad de la administración, en la capacidad de resolver problemas concretos, tomar medidas, establecer acciones. Hoy estamos viviendo básicamente dos cosas. Creo que a ojos de todo el mundo, la conflictividad política desde este conjunto, digamos, de acciones cuestionables del alcalde y un altísimo nivel de polarización del Consejo, hace que la preocupación de esa cúpula, digamos, municipal esté básicamente en esta disputa político-judicial. Por otro lado, lo que tenemos es un nivel cada vez más alto de rotación de funcionarios, de inestabilidad en la capacidad de resolver cosas, y una ciudad no puede dejar de administrarse al día a día. Y finalmente yo veo una población que de alguna manera sufre, vive dramáticamente las condiciones de la pandemia, del empleo, una cantidad de temas no suficientemente resueltos, aplazados, en fin. Entonces me da la impresión de que estamos en una situación en la cual la crisis de gobernabilidad comienza a tener unos efectos complejos, graves, en relación a la capacidad de resolver las necesidades básicas de los quiteños. Y eso se traduce en, como denuncian los concejales, la inacción administrativa del alcalde. Sí, yo creo que tenemos un problema complejo. Además, debo decir, Fabricio, que penosamente no es un problema que arranca hace poco. Ustedes siguen muy detalladamente, digamos, de la gestión de las administraciones, y ya venimos un tiempo bastante largo con una rotación increíble de funcionarios. Sí, independientemente del signo de la administración, ya durante algún tiempo, digamos, estas dos últimas administraciones, tenemos una rotación de administradores, de funcionarios, de gerentes, y entonces esto lo que provoca es un debilitamiento y finalmente un colapso de la capacidad de gestión. Entonces yo creo que esta es una realidad. Bien, ¿cómo podemos enfrentar esa realidad? Ese es el problema. Es decir, ¿cómo resolver esto? Porque tengo la impresión de que ciertamente hay unos actos, digamos, cuestionables, preocupantes de parte de la máxima autoridad, y esto es grave porque efectivamente se requiere ética y pulcritud en las cosas que se hacen, y eso debería ser procesado a través de la justicia y a través de los organismos competentes en un elemento, digamos, que es el debido proceso. Este me parece que es un camino, ¿no es cierto? Un camino es lo que podríamos llamar el camino judicial. Es de esperar que efectivamente las instancias judiciales actúen con debido proceso, con celeridad y con claridad para establecer, desvanecer o definir finalmente esta condición. El otro camino es el camino más político, y para eso lo que tenemos es el Consejo Metropolitano. Y tengo la impresión de que el Consejo tampoco ha estado a la altura de enfrentar esta crisis. En la parte inicial de la gestión de este alcalde, la configuración de la mayoría en el Consejo era una, ahora me da la impresión de que es otra o no hay ninguna, y claro, el efecto de eso es que si la relación de un alcalde con el Consejo es de negociación de segmentos de la municipalidad, el efecto es absolutamente catastrófico para la ciudad.
porque lo que tenemos es un municipio parcelado, un municipio repartido, seamos claros, un municipio que no actúa bajo el interés de la ciudad. Y veo que hay, digamos, una serie de disputas. En ese sentido, el camino que el Consejo tiene es activar lo que la propia ley establece. El COTAD establece un procedimiento que debe comenzar y que debe terminar, sobre el cual, además he visto, digamos, encendidos llamados a la renuncia, etcétera. Yo también pensaba que era adecuado que el alcalde vea, digamos, asume este proceso tomando la distancia. Él ha dicho que no va a hacer eso. El Consejo puede iniciar un procedimiento como el que está planteado, pero como digo, he visto en los concejales discursos encendidos, pero no sé si alguno de los concejales ha planteado con su propia carta y su milla pruebas y elementos suficientes para activar ese proceso. A ver, para activar ese proceso en el interior del Consejo Metropolitano, a ver, comprendiendo que el alcalde no va a renunciar, el alcalde ha dicho que no va a renunciar, ya, y él no está obligado a renunciar, los concejales pueden insistirle, rogarle que renuncie, si el alcalde no quiere, no renuncie simplemente. Pero usted nos aclara que el Consejo sí puede activar mecanismos que están previstos en el Código de Ordenamiento Territorial COTAD. ¿Cuáles son esos mecanismos? O sea, ¿el Consejo puede remover al alcalde si es que un concejal plantea esa moción o cómo funciona el procedimiento, doctor? Claro, sí, digamos, funciona a través de un procedimiento de remoción con causales establecidas. Esas causales implican un proceso de establecimiento de una comisión, el conocimiento de unas denuncias, el procesamiento y finalmente, digamos, una votación calificada, digamos, en este caso 2/3, 14 concejales que puedan establecer una resolución. Eso establece, hay un marco jurídico para establecer eso. Entonces, yo creo que efectivamente, más allá de los llamados que se han planteado, el Consejo, digamos, debe ser capaz de responder, porque yo lo que creo, Fabricio, es que lo grave es que esta situación pueda mantenerse en el tiempo. Esto me parece gravísimo. Es decir, entiendo que puede haber, digamos, un periodo corto de crisis política en una administración. Lo que puede ser muy grave para la ciudad es que esta condición de ingobernabilidad, esta especie de guerra cruzada, esta especie de permanente confrontación en la cúpula de la gestión municipal, lo que provoque a largo plazo es, insisto, el debilitamiento de las capacidades de acciones mínimas. Por lo tanto, hay un camino judicial y un camino político. Esos caminos deben establecerse adecuadamente y deben establecer un comienzo y un fin, ¿no es cierto? Pero yo lo que planteaba al mismo tiempo, Fabricio, es que en paralelo a eso, y veo que algunos concejales han recogido algunos de estos criterios, establecerse un acuerdo de mínimo. Es decir, el Consejo Metropolitano debe darle condiciones de un acuerdo básico para enfrentar los problemas de la ciudad. Y este acuerdo me parece que debe ir en torno a enfrentar efectivamente el tema de la pandemia. Este es un punto crucial. El día de ayer hemos tenido otra vez un día dramático en los temas de vacunación. Tenemos un problema gravísimo en la capacidad de seguimiento, en la respuesta que damos, y una cantidad de otros problemas que simplemente ni los colocamos. Es decir, los problemas educativos, los problemas de empleo, los problemas, yo diría, incluso ya de hambre y de condiciones básicas en los sectores más pobres. Hay el tema del metro y del sistema de movilidad. Hay necesidad de enfrentar, digamos, los problemas de repavimentación, la obra pública, las necesidades, un acuerdo de mínimos. ¿Cierto? Pandemia, reactivación productiva, sistema integrado de transporte, el tema de basura debería ser capaz de permitir, digamos, que independientemente de la resolución jurídica o política de esto, la ciudad no pueda paralizarse. Y en este momento la ciudad está paralizada en este momento, doctor. Yo creo que comienza a mostrar signos complicados, ¿no es cierto? Es decir, cuando uno ve rotación, por ejemplo, permanente a nivel de ciertas gerencias, es complicado. Es complicado. No creo que la situación la ciudad viva en este momento esa situación. Creo que puede acercarse a esa situación. Me imagino, por ejemplo, un proceso complicadísimo de remoción o de conflicto de orden institucional. Eso sería gravísimo para la ciudad, ¿no es cierto? Que sea a nivel de órganos judiciales o órganos constitucionales que diriman los procedimientos de quién va a ser alcalde. El tema Eso sería muy grave. El tema, doctor, es que desde que yo me acuerdo no hay precedentes en la historia de Quito que un alcalde haya renunciado presionado por el Consejo, que no va a ser el caso porque Yunda no va a renunciar, o de un alcalde que haya sido removido por decisión de Consejo por alguna de las causales establecidas por el COTAD. Sí, yo tampoco tengo memoria de eso, es decir, sí han existido relaciones complejas y tensas
entre el Consejo y el alcalde, sí ha habido este tipo de situaciones. Me parece que hay otros aspectos de orden estructural al cual podemos referirnos un poquito, pero efectivamente, Fabricio, el marco jurídico de la ley y el marco institucional es hecho para procesar los conflictos. A eso me refiero. Entonces hay un procedimiento establecido, es decir, hay por un lado un proceso de orden judicial, por un lado un proceso de orden político, pero no hay que perder de vista que finalmente el sentido fundamental de la existencia del municipio, de la presencia de los concejales y del alcalde, es servir a la ciudad. Esa es la idea. Lo que no puede pasar es un divorcio en el cual tengamos la mayor parte de vocerías y conflictos concentrados en este problema y una ciudad que no está siendo suficientemente atendida. Oiga, doctor. Esto me parece que debería ser el llamado, la presión, la demanda de la ciudad en relación a que la municipalidad resuelva en el marco jurídico esta crisis de gobernabilidad sin afectar el desarrollo de la ciudad. Este me parece que es el tema de fondo. Crisis de gobernabilidad, correcto. Yo le pregunto, ¿esta crisis de alguna manera, como piensan algunos, aguardaba el resultado electoral? O sea, ¿el resultado del domingo necesariamente iba a tener algún tipo de relación, de injerencia, de interferencia en lo que está pasando en el Consejo Metropolitano, como sugieren algunos sectores? Mire, Fabricio, digamos, hay situaciones estructurales en la realidad política de Quito. Siendo la capital de la República y siendo efectivamente un elemento fundamental, digamos, en el tinglado del poder político, está permanentemente atravesado, digamos, por los debates y la problemática de orden político. Yo creo que en la ciudad, digamos, hay un proceso de fragmentación política, esto es así. Esa es una fragmentación que atraviesa todos los sectores, no solamente, digamos, la izquierda o el progresismo, sino también, digamos, una cantidad de partidos y de actores desde el centro y la derecha que tampoco han sido capaces de construir una perspectiva. Y creo que es bastante claro que para las élites, para un sector importante de la prensa, para los poderes económicos, la apuesta fundamental fue básicamente la administración anterior. Y esa administración anterior me parece que tuvo los resultados que están a vista de todo el mundo, porque gran parte de la acumulación de los problemas que existen en este momento tienen que ver precisamente con una continuidad de eso. Es decir, a todos nos parece insólito que no tengamos operador de metro. Hay responsabilidad de 2 años de esta administración, pero de 4 del anterior, pues. ¿No le parece que si usted organiza a cada rato actos de inauguración del metro, se ha de preocupar de alguna manera de quién va a operar y cómo va a ser ese modelo operativo? El esfuerzo que se hizo por modificar la estructura empresarial de la recolección de residuos sólidos de la ciudad prácticamente está desconstituido. Y eso enfrenta, digamos, una condición de crisis en el relleno y en el sistema de recolección. Es decir, vivimos un conjunto de problemas acumulados precisamente de ese contexto. Yo tengo la impresión de que en ese sentido, a la ciudad, y sobre todo pienso, digamos, a los sectores más democráticos de la ciudad, les ha costado construir una capacidad, una mayoría, digamos, democrática suficientemente fuerte y robusta para que puedan causar eso. Pero también soy absolutamente consciente que las élites y el poder, digamos, fáctico que hay en esta ciudad, ve siempre con recelo la posibilidad de constitución de alguna forma de expresión política autónoma. Digo esto porque hay ciertamente, digamos, diferencias radicales en cómo se tratan situaciones en el caso de Quito con el caso de Guayaquil. Esto es increíble, ¿no es cierto? Hay radicales diferencias. Cuando uno mira, digamos, en rigor el comportamiento y la situación, por ejemplo, respecto de la pandemia, es decir, hay un conjunto de reacciones de actores sociales, universidades, etcétera, que han permitido un cierto nivel de contención en Quito. Los resultados de Guayaquil son tremendamente gravísimos en términos de mortalidad, y no existe el mismo tratamiento. Aquí existen, por supuesto, más casos en este momento reportados, porque tenemos como ciudad, ventajosamente, una capacidad mucho más importante de realización de pruebas. Y entonces eso establece una asimetría, ¿no es cierto?, en la forma en que se trata la condición de cada ciudad. Y esto no es un problema de la municipalidad, es un problema de la sociedad quiteña. Es necesario recomponer elementos básicos de un proyecto como Quito.
Y creo que un primer paso es este acuerdo de mínimos de gobernabilidad que vaya más allá precisamente de este tipo de disputas. Se puede, y permítame solamente, saludo con Santo Domingo. Estamos ya enlazados con nuestro canal Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. Estamos conversando con el exalcalde metropolitano Augusto Barrera, haciendo un análisis de la ciudad, y ya vamos a preguntarle una visión un poquito más nacional sobre los temas políticos. Yo le quería preguntar justamente a Augusto Barrera, ¿hay condiciones para llevar adelante un acuerdo de gobernabilidad postelectoral, tomando en cuenta el resultado electoral, el comportamiento de Quito, donde evidentemente el comportamiento electoral del quiteño, si uno analiza 2017 y 2019, cambió radicalmente en 2021, doctor? Es interesante este análisis del comportamiento electoral, es decir, ¿qué puede mirar uno en el comportamiento electoral? Es decir, puede ver efectivamente, digamos, la persistencia de una fuerza importante, digamos, vinculada a la Revolución Ciudadana. Esa es una fuerza electoral que es, vamos a decir así, la minoría más grande. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Es una minoría, pero es una minoría más grande en relación a otros sectores. Porque habría que entender que efectivamente el voto que sistemáticamente ha conseguido fundamentalmente, digamos, creo, y ese sector, es un voto que en la segunda vuelta se amplifica básicamente por una votación anti. Es decir, yo creo que en el caso de Quito, más que una votación, digamos, a favor, esperanzadora, proactiva, propositiva y de esperanza, lamentablemente la ciudad está instalada en una lógica de guerra. Se explican más los votos anti que a favor, no sé si me explico. Sí, digamos, bueno. Es un escenario, digamos, que estructura más el veto al voto. O sea, usted asume que los votos de mucha gente de Quito no fueron a favor de, sino en contra de. Sí, yo estoy absolutamente convencido y me parece que una lógica explicativa de algunas de las últimas elecciones pasa básicamente por ahí. El problema es que cuando se vota en contra de, efectivamente los niveles de desesperanza, ¿no es cierto?, son muy rápidos, ¿no? Y el efecto que tenemos es además un efecto complejo de fragmentación. Ese efecto de fragmentación tiene que ver, insisto, con todo el espectro político. La fragmentación, Fabricio, no solamente ocurre en este momento porque hay muchos partidos representados en el Consejo, sino porque algunos de esos concejales no responden a estructura partidaria alguna, a ningún tipo de estructura partidaria. El otro día yo conversaba con algunos de los exalcaldes y me decía francamente, digamos, yo no sé a quién responde A o B persona, A o B concejal. Y entonces es increíble cómo, digamos, participaron a través de ciertas listas, pero ya luego no sabemos exactamente cómo. Me imagino que usted se refiere a los 3 concejales de Unión Ecuatoriana, por ejemplo. Pero también ocurre lo mismo con la coalición en torno a Izquierda Democrática. ¿Cómo no? La coalición ID Vive se refiere también, ¿no? Entonces, digamos, uno ya no sabe exactamente cuáles son las lógicas. Y entonces, lo que pasa ahí es que nadie es responsable. Le escuchaba también al exalcalde Moncayo, digamos, es una especie de no asumir responsabilidades de manera general. La ciudad lo que quiere es un acuerdo básico que permita enfrentar esta situación. Es decir, para tener las cosas claras. 1, hay unos procedimientos judiciales y legales para poder procesar la crisis, hay que activar esos procesos. Esos procesos deben tener un comienzo y un fin. En democracia, el fin de esos procesos debería ser efectivamente el resultado, el acatamiento que eso establezca. No veo, digamos, que hay ningún tipo de espacio para poner en discusión los problemas de sucesión respecto a la alcaldía. Digamos, hay un marco jurídico que está clarísimo. Pues me parece complicado también que existan unos cálculos de personas, etcétera. Entonces no puede ser así. O sea, está claro que si se llegase a activar la sucesión, al que le corresponde asumir es al vicealcalde. O sea, eso no tiene discusión. Ahí no cabe ningún tipo de interpretación porque así lo dice el COTAD. Y si mañana pasado Yunda sale del cargo, Santiago Guarderas deberá asumirlo hasta el 14 de mayo del año 2023. Así es. Así, coincido con lo que usted dice y me parece que ese es un factor que debe quedar claro, porque tengo la impresión de que es un factor que probablemente a nivel del Consejo se mueve, ¿no es cierto?, a ver qué es lo que puede pasar. Eso es precisamente lo que creo que puede generar una condición más profunda todavía de ingobernabilidad. Piense usted, digamos, en que hay una mayoría cuestionada por otro sector y cuestionada probablemente en términos de una decisión. Es decir, hoy estamos en una situación compleja, pero quiero ser bastante claro, ¿podemos estar peor? Sí podemos estar peor.
Es decir, si la resolución de estos temas no ocurre a través de estos marcos planteados, podemos entrar a una situación más grave. Esa situación más grave yo creo que sería imperdonable para todo el Consejo. Y voy a tomar alguna palabra que le escuché a Luz Helena Coloma. Si el Consejo no es capaz de resolver esto en democracia, deberían irse todos. ¿Usted hace suyas esas palabras? Sí, hago mías las palabras, porque efectivamente en este momento un acuerdo básico del Consejo es lo que debe primar. Es lo que debe primar, es lo razonable. Es decir, se le ha hecho una solicitud al alcalde. El alcalde ha dicho no está en la obligación. Activemos y que se activen los procesos que la ley establece. Esos procesos deben tener un comienzo y un fin. En paralelo, insisto, establezcamos como ciudad un acuerdo básico que permita salir adelante de esta condición. Esto es lo que yo creo que cabe en este momento. Correcto. Y creo que deberíamos hacer un esfuerzo para que estos sean los temas que se coloquen. También, Fabricio, me preocupa mucho, digamos, que el contexto en el que estamos tratando estos temas sea de un altísimo nivel de polarización y de descalificación. Esto no es bueno para la ciudad. Esto no es bueno para la ciudad. Pues yo creo que eso es lo que debería plantearse. Entiendo que hay razones de orden estructural, hay razones de orden económico, la ciudad está fuertemente golpeada desde el punto de vista del empleo y de la economía, igual que muchas otras ciudades. Evidentemente hay un golpe enorme por la crisis sanitaria y la pandemia y la necesidad de una capacidad de respuesta y de un liderazgo. Estos son los elementos que me parece que deben constituirse en este momento de una agenda de salida. Doctor, en 2 minutitos, le pido que no se me extienda porque se me acaba el tiempo. ¿Qué le pasó a la izquierda en este proceso electoral? ¿Por qué la derecha va a volver a gobernar el país? Porque me parece que, digamos, ha tenido algunos límites estructurales en construir un proyecto con la capacidad, la amplitud y la democracia interna para poder juntar. Y yo creo que el gran desafío para el campo progresista, plurinacional, feminista, ecológico en este momento es construir una base de acuerdo fundamental que permita proyectar el desarrollo de un país equitativo, justo, solidario, pluricultural. Ese me parece que es el esfuerzo. Fabricio, en la dinámica político-electoral a veces se gana y a veces se pierde. Esto es así. Es decir, esta idea, digamos, de que uno puede ganar todas las elecciones o perder, esto no funciona, es parte de la democracia. Pienso que esta es efectivamente un resultado que llama la atención a la necesidad de construir precisamente un nuevo ciclo de acumulación que incorpore este conjunto de sectores. Yo lo veo así, me parece que efectivamente esta debería ser el ánimo y la actitud con la cual se puede enfrentar este próximo periodo. Y lo ultimísimo, porque usted fue secretario de Educación Superior. Guillermo Lasso en campaña había ofrecido la eliminación de la Secretaría Nacional de Educación Superior, CENESID, lo voy a pronunciar más despacio porque algunos piensan que dije CENACID, no, CENESID, ya, la eliminación. Pero parece que esta semana el presidente electo ha matizado esa declaración porque creo que se dieron cuenta que no es tan sencillo como decir voy a eliminar esa institución. ¿Usted qué opina sobre eso? Con esto termino, doctor. Ojalá tengamos oportunidad de hablar sobre esto. Tenemos que seguir conversando sobre esto. Yo le comprometo a usted. Me da la impresión de que no sé si el presidente electo, me imagino que sus asesores, una vez ganadas las elecciones, han leído la Constitución, la ley, y creo que han profundizado el problema. Es decir, es un absurdo. Yo realmente creo que el manejo de la política de educación superior tiene que ser una cosa altísimamente responsable, si no este octubre, Fabricio, en el caso de la sierra, septiembre-octubre, y el próximo febrero o marzo en la costa, vamos a tener a miles de chicos en la puerta de las universidades presionando efectivamente por cualquier tipo de salida, sin comprender efectivamente de qué se trata. Eliminar la secretaría, digamos, del ministerio, la oficina, como se llame, que existe en cualquier lugar del mundo, sin encarar el tema de fondo, que es el presupuesto, la calidad de la orientación vocacional, la diversificación de cupos, el fortalecimiento de los institutos técnicos tecnológicos, el desarrollo del sistema universitario, es una locura. Una locura, es decir, no tiene presentación, digamos, desde el punto de vista de la formulación de la política pública. Efectivamente he visto que hasta el día domingo, digamos, ratificó que va a eliminar CENESID, pero he visto también que ayer ya ha dicho que no va a eliminar.
Pues bueno, comenzamos así. Ya conversaremos sobre esto, Fabricio. Claro que sí, le comprometo para hablar de este tema, usted que fue secretario de Educación Superior y que además está vinculado a la academia. Gracias por sus aportes. Yo sí me quedo con varias de las expresiones que nos ha dicho Augusto Barrera. Quito requiere un acuerdo de gobernabilidad mínimo, pero claro, en el medio hay una altísima polarización que también es parte del debate. Gracias al doctor Augusto Barrera por su tiempo, muy amable, muy gentil. 7:30 en la mañana aquí en A Primera Hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.